Sin duda, hermanos, que esta fecha religiosa que hoy celebramos trae y debe de traer a nuestra mente, a nuestro corazón, muchas cosas en las cuales pensar. La historia humana aún sigue incrédula en cuanto a la existencia de Cristo y por lo tanto en cuanto a la existencia de una resurrección. Hoy vemos que en muchos lugares de este mundo se celebra una fiesta solamente religiosa, no es una fiesta espiritual, no es una fiesta en la cual se pueda estar seguro de algo que sucedió. Y sin embargo, hermanos, hay una tumba que está vacía. Hay una tumba que nos dice que quien fue sepultada en ella vive. Y en los primeros años del cristianismo hubo un hombre que primero fue perseguidor de la iglesia. Él tenía otras metas en su vida. Él quería llegar a ser un buen dirigente del Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín? Era aquel grupo de 70 que guiaban política, económica y espiritualmente al pueblo de Israel. Este hombre se llamaba Saulo, de una ciudad llamada Tarso, y se le conoce como Saulo de Tarso, pero nosotros lo conocemos como el apóstol San Pablo, el abortivo de Dios. Él así lo menciona en lo que acabamos de leer. Y este pasaje de 1 Corintios, hermanos, este capítulo 15, es uno de los capítulos más hermosos que podamos encontrar en la palabra de Dios en cuanto a la resurrección. No hay otro que se asemeje a este. Podemos encontrar en los 4 evangelios narrativas cortas en cuanto a qué sucedió después del tercer día en que Jesús fue crucificado. Y nos habla de mujeres que fueron a la tumba con un propósito: de embalsamar a Jesús, de ungirlo con aromas. Pero lo que nos dice Pablo, hermanos, tiene y debe de tener una gran importancia, no solamente para los amigos de Jesús, sino también para los enemigos de Jesús. No solamente para los creyentes en Jesús, sino también para los no creyentes en Jesús. Y por eso Pablo nos habla en este capítulo acerca de una cosa que es real, que confirma y que afirma para la vida de cada uno de los creyentes. Y esto es lo que debe de traer la respuesta a una pregunta: ¿cuál es la importancia de la resurrección para nosotros? ¿Seamos creyentes o no seamos creyentes? Hermana, nos lleva a Dios en oración, por favor. Amoroso Padre Celestial, una vez más estamos aquí, Señor, agradecidos porque tú nos has dado este privilegio de ser hijos tuyos, Señor, aunque no lo merecemos. Cada día, Señor, tú estás dispuesto a escucharnos, a perdonarnos y a recibirnos, Señor. Te pedimos que en este momento abras nuestros corazones y nuestras mentes, que uses como instrumento tuyo al pastor para que todo aquello que tú quieres grabar en nuestros corazones, a través de eso, Señor, podamos escuchar y podamos aprender. Permite que esta palabra que hoy vamos a
escuchar no solo sea momentánea, no solo sea emocional por el día que estamos celebrando, sino que haga eco en nuestras vidas y que cada día nosotros podamos vivir como hijos tuyos, Señor, dando testimonio a los demás de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. ¿Cómo es que podemos encontrar, hermanos, una indicación importante en la, redundando un poco, en la gran importancia de la resurrección de Cristo? Lo podemos ver, hermanos, a través del testimonio meticuloso que Pablo nos ofrece al inicio de este capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Por qué es importante? Porque habla a los amigos. Miren cómo empieza el capítulo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué nos dice aquí Pablo? En realidad lo que yo les he predicado, ¿lo han creído? ¿Están conscientes de que lo que les he predicado es verdad? ¿Están satisfechos con que esto que les he predicado les lleva a la vida eterna? Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Para posteriormente pasar y darnos una lista de amigos. Porque primeramente, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense una cosa bien especial, hermanos. Pablo no dice que convivió con Jesús. Pablo no nos dice que estuvo caminando con él en aquellos caminos polvorientos. Pablo no nos dice que vio algún milagro de Jesús. Él lo recibió. Es decir, lo que él está enseñando lo enseñó a través de segundas personas, no de primera persona, de primera mano, lo recibió de segundas personas. Es decir, hubo alguien que no se tapó la boca, que no se tapó los ojos ni los oídos para decirle a Pablo: Pablo, hay quien te ofrece vida eterna a través de la resurrección. Tal vez como muchos de nosotros, al momento no creímos. Y Pablo se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Tan es así que recibió autorización para ir a otros lugares y traer a los creyentes a la ciudad de Jerusalén, para que allí fueran juzgados por el Sanedrín y después ajusticiados. Porque eso es lo que hacía Pablo, en ese afán por querer tener un lugar especial en el Sanedrín, para ser de los primeros en el pueblo. Pero algo pasó en su vida. Algo pasó en la vida de Pablo que cambió totalmente su perspectiva futura. Y no solamente futura en cuanto a lo que él deseaba, sino a su perspectiva futura para la eternidad. Miren, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Cristo? ¿Cuál fue la enseñanza que Cristo recibió? Que Pablo recibió. Una muy importante. Primera, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero esto lo saben no porque alguien se lo haya dicho, sino porque se lo mostró a través de las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿A dónde nos lleva la mente con estas palabras de Pablo, hermanos?
¿A qué pasaje del Antiguo Testamento nos lleva? Sí, yo sé que hay muchos, y quizás podamos mencionar varios, pero hay uno solo que es el más importante de todos. Sobre él cargaron todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Qué pasaje es este? A ver, espérenme. ¿Cómo? Esto lo dice el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Si yo estoy estudiando para ser uno de los sumos sacerdotes, dijera Pablo. Y va y escudriña, y busca, y encuentra Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí está, las escrituras lo dicen. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Maravilloso! ¿Pero por qué tuvo que morir en la cruz? Para una razón. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque Pablo sigue diciendo: fue sepultado. Si fue sepultado fue porque murió. Y si fue sepultado es porque ahí se iba a deshacer nuevamente. Polvo eres y al polvo volverás. Pero también dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo nunca había visto a Jesús resucitado. ¿Sí? No, aquí nos está diciendo que no lo había visto todavía. Resucitó al tercer día. Pero no solamente eso. Lo hizo conforme a la profecía, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya estaba escrito. Y al tercer día resucitará. Y nuevamente Pablo va a las Escrituras y busca hasta que encuentra. ¿Cómo? ¿Quién dijo que este hombre que había de morir en una cruz tenía que resucitar? Y va y busca hasta que encuentra. Él sí lo encontró, yo no. Dice: y le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria. ¿Y qué más? Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Porque resucitó. Porque Él es el Rey de Reyes. Pero aún hay más. Aún hay más. Y apareció a Pedro. Y apareció a los 12. ¿A los 12? Aquí se equivocó Pablo. ¿Sí o no? ¿La Escritura está equivocada? ¿Sí o no? A ver, ¿eran 12 los apóstoles cuando se le apareció el Señor en el aposento alto? ¿Se equivocó Pablo? A ver, vamos a entrar en polémica, me gusta. ¿Perdón? Dice la hermana Marta que ya no estaba Judas. Ya se había ahorcado cuando se apareció a Pablo.
Y entonces, ¿cómo podemos resarcir este error en la palabra de Dios cuando la doctrina es de que la palabra de Dios no tiene errores? Se apareció a Cefas y después a los 12. Está equivocado. No eran 12. Eran 11 porque después de la resurrección eran 11. Después Pablo fue... A ver, vayamos a Mateo 28, 16 y 17, hermanos. Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Otra vez fuerte, hijo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero algunos dudaron. Aquí no está hablando solamente de este... ¿Perdón? No. Ahí en el Evangelio de Mateo, no solamente, no está hablando solamente de... Hay este discípulo que no creyó, se me fue su nombre, de Tomás. Esto quiere decir, hermanos, que había otros apóstoles que no eran del grupo exclusivo de Jesús. Ajá. No está equivocada la Biblia, hermanos. Ajá. Posteriormente, en el libro de los Hechos, se menciona que se sustituye a Judas por alguno otro. Pero ¿de dónde lo sacan? De ese grupo más amplio. ¿Sí? Entonces, no está equivocado Pablo. Ajá. Cierto, ya no estaba Judas. ¿Sí? Pero había otros discípulos que no son nombrados en la palabra, porque no formaban parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Cuántos formaban parte del círculo íntimo de Jesús? 12. Ajá. Pero había otros. Por eso Pablo habla acerca después a los 12. Y después apareció ¿a qué? A más de 500 personas. Y después a Jacobo, a su hermano. Perdón, que no tenemos una narrativa en qué momento se le apareció a Jacobo, porque no hay una narrativa en la Biblia. Y si alguien la encuentra, por favor díganmela y se lo voy a agradecer. Miren, Pablo aquí nos está hablando de cosas que sucedieron dentro del núcleo, no del grupo, sino del núcleo de los primeros creyentes en Jesucristo. Estamos hablando de los primeros 10 años después de la muerte de Jesús. Ajá. Por eso Pablo dice que después se le apareció a Jacobo, su hermano, que lo conocemos como Santiago, que hay una epístola escrita por él. Y delante de este Jacobo fue que Bernabé fue y lo presentó después de que había estado 7 años en el retiro después del encuentro en Damasco con el Señor Jesucristo. Y Jacobo era uno de los principales del grupo, y él no era apóstol. Luego, después dice otra vez a todos los apóstoles. Todo esto que estamos hablando, hermanos, es el grupo de ¿qué? De amigos, ¿verdad? Pero hay algo todavía. Verso 8.
¿A quién se le apareció? A ver, ¿cómo dice el texto? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quiere leer el 9, por favor, hermana? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gracias. Ajá. Fíjense la importancia, hermanos, que debería de haber tenido esta resurrección para aquellos hombres. El Señor resucitó. Y fue tal la importancia que... Párate aquí, iba a decir. Perdón, hermano. No, se me fue. Los sueños de Toño me sacaron de... Está volando. Está volando. Bien, quiero volver a retomar la idea porque ¿cuál es la importancia, hermanos, que debe de tener, que pudo haber tenido la resurrección para aquellos amigos del Señor? Yo creo que era bastante importante que aquellos hombres dieran a conocer que había una tumba vacía. Inclusive en los evangelios y en el libro de los Hechos, hermanos, encontramos un indicio muy importante, porque dice que cuando el Señor resucitó y los guardias no pudieron hacer nada, no fueron con sus superiores, fueron con los sumos sacerdotes para decirles que el Señor había resucitado. Y entonces la trama de los sacerdotes fue que dijeran que los discípulos habían ido por el cuerpo para robarlo y que habían cortado los sellos. ¿Por qué? Porque a los guardias le podía costar la vida por no haber tenido el cuidado adecuado. Pero ¿qué cuidado iban a tener ante los ángeles más poderosos que ellos? Ninguno, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esta es la importancia para aquellos hombres. Pero, ¿cuál es la importancia para nosotros en este tiempo? Porque sin duda, hermanos, si creemos es porque somos amigos de Dios, somos amigos de Jesús. ¿Estamos seguros que Jesús resucitó, hermanos? ¿Cómo lo podríamos comprobar? Pablo aquí está dando, hermanos, hechos fehacientes que en aquel momento se podían comprobar, pero han pasado casi 2000 años, hermanos. ¿Cómo lo podemos comprobar nosotros? Porque Dios sigue haciendo milagros. Hermano, de todos los personajes que existen en las tumbas y los restos de Jesús, no existe eso. ¿Pero dónde está esa tumba? Una salida muy fina para eso. Porque la gente, hermana, por lo general, quiere ver. Quiere ver. En este momento hay un lugar ahí mismo en Jerusalén, y lo que es peor, que está dentro de la ciudad de Jerusalén, que dice que esa es la tumba donde fue enterrado Jesús. Y Jesús no fue enterrado dentro de Jerusalén, fue enterrado fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén, porque fue enterrado en la tumba de un hombre rico. Y entonces, ¿cómo podemos saber, hermanos? ¿Cómo podemos confirmar el día de hoy que Jesús resucitó? Porque
Porque estamos hablando de un hombre que murió. No estamos hablando del Dios que se encarnó, que se humanó. Y ese Dios que se humanó sigue haciendo milagros. Pero el hombre... Porque la historia se divide a partir de la era, ¿no? Antes de... Pero ese es históricamente. Esa división de la que usted habla es históricamente, porque es antes de Jesucristo y es después de Jesucristo. Pero ¿y la tumba? ¿Dónde está? La pregunta no es si está vacía o está llena. La pregunta es ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios Padre. Fuerte, hermano. Sentado a la diestra de Dios Padre. No, la tumba, no el Señor. ¿Dónde está la tumba? No hay tumba, hermano, porque Dios no permite que hagamos ídolos. Una buena respuesta, razonable. ¿Por qué todo este cuestionamiento, hermanos? Porque vamos a hablar de la importancia de la resurrección para los enemigos. ¿Ven por qué tiene importancia, hermano, que sepamos dar una buena respuesta? Porque ¿qué dicen los enemigos? Cristo no resucitó. Cristo está muerto. Incluso hay una película que se llama La tumba de Cristo, donde supuestamente encontraron la tumba donde el Señor Jesucristo fue sepultado. Y hacen toda una trama. Y lo representan todavía crucificado. Exactamente. Para los judíos el Mesías no ha venido. Para muchos cristianos Jesucristo no ha resucitado. Entonces, para los enemigos, hermanos, también tiene importancia la resurrección. Vayamos a Mateo 28, 11 al 15, por favor. Mateo 28. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros. Los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que hicieron? Sobornaron los guardias. Los guardias no fueron con sus superiores, porque sus superiores en ese momento hubieran decretado su muerte. Fueron con los sumos sacerdotes, ¿sí? Y dieron aviso, dice, a los principales sacerdotes, no a sus autoridades militares, de todas las cosas que habían acontecido. Luego, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y les dijeron: digan que los apóstoles se llevaron el cuerpo. Miren qué importancia tiene. Consideremos esta importancia, hermanos, en relación, primero, a la provisión divina. Pablo no estaba errado al enseñar sobre la resurrección del Señor, ya que él mismo lo había visto revelado. ¿En dónde vio Pablo al Señor revelado? ¿Cuál camino? Hay muchos caminos. ¿Cuál camino? Camino a Damasco. Esto. Ajá. Pero esto que usted está diciendo, hermana, es consecuencia de la visión tan hermosa que Pablo tiene. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le llama Pablo, le llama Saulo, su nombre griego. Aún
¿Sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas al aguijón. Y miren la respuesta de aquel hombre. Enemigo de Dios hasta ese momento. Perseguidor de Jesucristo hasta ese momento. Asesino de creyentes hasta ese momento. Acusador de los fieles hasta ese momento. ¿Cuál es la respuesta de aquel hombre? Porque era un hombre duro. Dice la historia que Pablo era de un carácter muy fuerte. Se le enfrentó a Pedro. Se le enfrentó al consejo de ancianos de la naciente iglesia. Y aquel hombre fuerte, aquel hombre que no se tentaba el corazón, aquel hombre que se había convertido en enemigo de Jesucristo, le responde: ¿quién eres, Señor? Le responde con humildad, le responde con obediencia, porque al preguntarle ¿quién eres, Señor?, él está reconociendo dos cosas. Primera, que quien está delante de él es el Señor de señores. Y segunda, que a ese Señor de señores él le tiene que rendir obediencia, honor y gloria. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos comportado altivamente delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces actuamos, hermanos, con orgullo y prepotencia, porque queremos que nos cumpla los caprichos que nosotros hemos venido a pedirle? Aquel hombre no. Y aquel hombre, después de esa caída, jamás volvió a ser el mismo hombre. Prepotente, asesino, acusador. Fue un hombre que se entregó totalmente a la obra de Jesús. Para el apóstol Pablo eso era de una gran importancia, ya que sobre la resurrección se basa todo su evangelio. Podemos leer la carta que queramos de Pablo, cartas generales y cartas personales, y siempre va a aparecer como un sol brillante el evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado. Este es el evangelio de Pablo. Sobre esta base está centrado todo ese evangelio que Pablo nos ha enseñado durante miles de años en la palabra misma de Dios. ¿Cuál es la importancia que debe de tener, hermanos, el evangelio para nosotros? No habla en cuanto a lo que sucedió con otros, no. Está hablando en cuanto a lo que sucede con él. Habla de su propia experiencia. Y dice, y al último, ¿cómo qué? ¿Qué es un aborto, hermanos? Es algo no deseado. Es algo que no se quiere tener. Es algo que no está en nuestros planes de vida. Pero para el Señor este hombre, que por cierto Pablo quiere decir pequeño, este hombre pequeño, hermanos, era de gran importancia, fue de gran importancia y sigue siendo de gran importancia para la expansión del Evangelio de Jesucristo. Y él se dice como un abortivo, como algo no deseado, como algo que se desecha. Se me apareció a mí. Y hoy nosotros, hermanos, con jactancia, con mentira, decimos, es que se me apareció el Señor y me dijo, a ver, espérate. Primero, ¿se te apareció? Y hago un paréntesis, hermanos, para que pensemos de qué manera se nos apareció. Porque si el Señor Jesucristo se nos aparece frente a frente, cara a cara, hermanos, no seríamos tan orgullosos, tan soberbios,
seríamos humildes. Estaríamos dispuestos, hermanos, a esperar todo lo que viniera con el fin de darle a Él la gloria. Que me habló el Señor Jesucristo, por favor, ábranse mis oídos, porque de otra manera, hermanos, no pudiera yo entender lo que Él me dijera. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque todo esto, hermanos, encierra una experiencia única en la vida del ser humano. Ciertamente el Evangelio conmueve nuestros corazones. Ciertamente el Evangelio toca nuestras conciencias. Ciertamente el Evangelio rompe el corazón de piedra. Pero la resurrección de Cristo, hermanos, rompe toda barrera vida y por haber, porque es algo inexplicable, porque es algo que aún en estos tiempos de gran tecnología, de grandes avances en todos los aspectos de las ciencias, hermanos, no se ha podido entender y comprender la resurrección de Cristo. Y hace un momento allá arriba hablábamos acerca de algunos hechos importantes. ¿Y cuál era la opinión que teníamos acerca de la sábana santa? Un fraude. Un fraude. Es totalmente un fraude. Se han gastado miles de millones de dólares en examinar esa sábana. Es un fraude. Y se seguirán gastando miles de millones de dólares y seguirá siendo un fraude. Lo que no es un fraude es la resurrección de Jesucristo. Y por eso tiene gran importancia para nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque dramatiza la inspiración y la confiabilidad de las Escrituras por medio del cumplimiento de la profecía. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos la profecía bíblica, la profecía que se encuentra en todo este libro, y hay profecía desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que solamente Dios, hermanos, puede predecir las cosas con tanta exactitud como lo hizo en esta ocasión con Jesucristo. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, encontramos que el Señor mismo dice que les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender lo ocurrido. Lucas 24, 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Cuándo? Al tercer día. Pablo no está hablando nada más por el hecho de hablar. Pablo no está hablando de oído. Pablo está confirmando lo que está diciendo. Por eso dramatiza la inspiración y la confiabilidad de las Escrituras por medio de las Escrituras mismas. Y esto, hermanos, lo hace no sin antes declarar que ya estaba escrito todo lo ocurrido. ¿Por qué? Porque Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué tienes para enseñarle a tu prójimo? ¿Qué le puedes hablar a tu prójimo acerca de la resurrección de Jesucristo? ¿Que hay una tumba vacía? Sí, pero te van a preguntar dónde está. ¿Que no hay un cuerpo? Sí.
Pero ¿cómo es que resucitó? Miren, cuando leemos todos esos estudios que han hecho acerca de la sábana santa de Turín, bueno, encontramos, hermanos, que hay desde que hubo una evaporación hasta que el Señor traspasó en cuerpo, huesos, nervios, músculos, traspasó la sábana para levantarse. Hay infinidad de cosas que han dicho, pero ninguna de ellas compruebe verdaderamente que esa sábana pertenezca al cuerpo de Jesucristo. Pero hay una tesis, hermanos, que nadie puede refutar, que nadie puede echar por tierra, que nadie la puede contradecir. Nuestra fe. Por fe, yo creo por lo menos 3 cosas. Por fe, Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Por fe creo que Jesús resucitó y que es vencedor de la muerte, y por lo tanto, por fe, creo que en el día final resucitaré para estar con Él. ¿Quién me lo puede refutar? ¿Quién me puede contradecir? ¿Quién me puede mostrar que no es cierto? No habrá nadie, hermanos. Aún nosotros somos muchos los que no hemos acabado, de entender la resurrección del Señor. Menos podemos entender la resurrección propia. No hemos entendido la resurrección de Jesús. Lo creemos, pero no podemos confirmarlo. Y la única manera de confirmarlo es el día en que nosotros mismos resucitemos para estar con el Señor. Ese será el día en que todas nuestras dudas, en que toda nuestra problemática espiritual, teológica, bíblica, se va a terminar. Porque ahí podemos comprobar que si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Pablo declara la deidad de Cristo. Para el apóstol esta resurrección, hermanos, no es sino la confirmación no solo de su deidad, sino del poder que tiene como Dios mismo para volver a tomar su vida. En el Evangelio de Juan encontramos que dice: yo pongo mi vida de mí mismo por mi propia voluntad, y la pongo porque la puedo volver a tomar. Y hermanos, en su resurrección, esto es lo que sucedió. Él mismo vuelve a tomar su vida. Si bien Jesucristo vino al mundo con 2 naturalezas, también es cierto que murió como hombre por los hombres mismos. Es decir, murió por ti y por mí. Pero resucitó para que tú y yo pudiéramos estar seguros de que nuestra fe en Él no es vana, es firme. Y debe ser firme, constante y leal. Esto para cada uno de nosotros nos debe de llenar, hermanos, de una plena confianza, de una obediencia a toda prueba y sin esperanza de esperanza y sin recelos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia, hermanos, para los creyentes y para los incrédulos? Para los creyentes, hermanos, es una esperanza. ¿Qué esperanza puede ser en estos momentos para nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza?
Ay, pastor, pues mi esperanza es estar allá con el Señor, allí en esa mansión que me tiene tan bonita, pastor. La palabra dice que Él fue a hacer casa para mí. ¿Cuál sería nuestra sorpresa si nos encontráramos con un huacal y no con esa mansión que nosotros estamos esperando? Recordemos que el Señor nació en un pesebre, no vino a nacer en un palacio. Recordemos que el Señor no tuvo una tumba donde ser enterrado, la tomó prestada. Recordemos que, decía yo hace 20 días, 25 días, hermano, que por cierto me reclamaron, el Señor no tenía una soñare para recargar su cabeza. Era una piedra. Y nosotros estamos esperando una mansión. ¿Cuál es la esperanza, hermanos, del creyente en estos momentos? ¿Cuál debe ser? ¿De qué estamos hablando? De la resurrección. Mi esperanza es resucitar juntamente con mi Señor. Esa es mi esperanza. A mí no me importa todos los premios que tenga si yo resucito y voy a estar con mi Señor. Esa es mi esperanza, ese es mi mejor pago a la fe que yo tengo. Pero ni espiritualmente dejamos de ser materialistas. Ni espiritualmente estamos pensando en el pago que se nos va a dar. Mi esperanza es resucitar para estar con mi Señor. Esta esperanza nos debe de proveer, hermanos, de un poder y una confianza en la resurrección para nuestro andar diario. Miren, vamos a ver 2 versículos. ¿Les parece? Espero que no se me duerman porque ya veo que alguien ya se está durmiendo. Primero, Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. A ver, ¿quién lo quiere leer? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A ver, ¿quiere leer el 9, hermano, por favor, 9 y 10? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A ver, esto se pone bueno. Miren, hermanos, les decía yo hace un momento, ¿cuál es la esperanza de nosotros como creyentes? Esa mansión que Dios nos tiene, esa mansión que estamos esperando, ¿verdad? Miren, en Filipenses, hermanos, se nos dice que debemos de conocer al Señor, ¿en qué? A ver, ¿quién descubre este misterio misterioso del misterio del Señor Jesucristo en su resurrección? En conocimiento. Justicia. No. Por fe. No. Fíjense cómo nuestra vista se va siempre hacia lo agradable para nosotros. La participación de sus padecimientos. A ver, ¿cómo? Fuerte. ¿No le escucho, hermana? Y la participación de sus padecimientos. ¿No le escucho, hermana? La participación de sus padecimientos. La participación de sus padecimientos. Sí, es cierto, en su poder, pero también en su muerte. ¿Qué queremos? Lo más dulcecito, lo que no sepa amargo, ¿verdad? La conserva. Ustedes mencionaron la justicia, mencionaron la fe, mencionaron el poder, pero nunca mencionaron los padecimientos. Y tenemos, dice,
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, por el cumplimiento de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, pero a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Quién quiere padecer por Cristo? Cállate, sí, señor. Esto para nosotros, hermanos, es inaudito. ¿Por qué? Porque no queremos pasar los mismos sufrimientos que el Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder que tuvo el Señor. ¿Por qué? Porque le tememos a la muerte. Entonces no podemos decir: yo quiero sufrir lo que Cristo sufrió. No podemos decir: yo quiero pasar por lo que Cristo pasó. No lo podemos decir. Por eso para nosotros, hermanos, es inaudito, ya que nos ha enseñado, que se nos ha enseñado que Él, que es Jesús, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Yo ya no tengo que pagar nada, ya sufrió Él. ¡Qué bueno! ¿Yo por qué tengo que sufrir? ¿Verdad que no estamos dispuestos, hermanos, a padecer los padecimientos de Jesús para llegar a ser, como dice la última frase de Filipenses 3:10? Semejante a Él en su muerte. ¿Esto requiere alguna explicación? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Ya que su poder, hermanos, nos libra de todo esto. Sí, es cierto. Y es ahí en donde no hay reclamo alguno. No podemos reclamar, sino al contrario, agradecerle: Señor, gracias porque tú pasaste por todo eso. Y mira, yo no tengo que pasar por ello. Pero no estamos pasando por ello, ¿sí? Pero una enfermedad, cualquiera que ésta sea, una vesícula a punto de reventar, un catarrito, una tos perdón por lo que iba yo a decir, ya no lo digo, una tos así de esas fuertes que le llamamos garraspera, ¿sí? Y ya nos estamos quejando. Y es que no se me quita, es que ya me duelen hasta las costillas de tanto toser. Quisiera que mejor me diera diarrea. Con la diarrea se quita la tos, hermanos. Si no saben, ese es un buen remedio. Y se los digo por experiencia, ¿eh? Todo esto, hermanos, nos asegura la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo lo dice. Y así como dijera Job, de oídas te había oído, y así como nos dice Pablo, porque yo les enseñé como fui enseñado. Es decir, lo que dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Yo he recibido la educación a través de Pablo. Bueno, y el Espíritu Santo, esto no lo vamos a dejar por fuera, ¿verdad? Miren, vayamos ahora a Efesios 1, 18 al 23. Esta Biblia no tiene Efesios. Efesios 1, 18 al 23. ¿Cómo dice? Ahora sí, que parezco Luis Miguel. ¿Cómo dice? Alumbrando los ojos de vuestro Fuerte, hermano, por favor. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta el 23. Y cuál la Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole y
los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hasta el 23. Sí, hermano, por Y favor. sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Escribe Pablo aquí a la iglesia de Éfeso. Pero miren, hermanos, cuando leemos esta parte de la Escritura, de las cartas de Pablo, encontramos una cosa. Primero, las tinieblas, hermanos, son las que no nos dejan ver la grandeza de la resurrección, y que por nosotros debemos, y por qué nosotros aún debemos de pasar por pruebas, porque todavía no estamos aptos, hermanos, para recibir cada una de esas grandes bendiciones. A veces nosotros nos asombramos con las bendiciones que Dios nos da día con día. Es que hoy Dios me bendijo de una manera grandísima. Hermanos, eso es apenas una muestrita de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y con nuestras vidas. Miren lo que dice Pablo. Alumbrando, ¿qué? Los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de herencia de sus santos. ¿Para quién son esas? ¿Para quién son esas riquezas? Son como herencia para los santos, para nosotros que creemos, que confiamos en el Señor, que creemos en su resurrección. Ahora, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? ¿Cómo? Resucitándolo de los muertos. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, hermanos. La esperanza entonces del creyente tiene como base, hermanos, la resurrección del Señor, ya que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El señorío mismo de Jesús, hermanos, se ha demostrado y se ha de demostrar en cada uno de los creyentes, que sepamos cumplir con una obediencia plena y total. No hay otra forma, no hay otra manera. Ciertamente quedan algunas alternativas para los incrédulos. ¿Cuáles son? Para aquellos que nos decimos creyentes, para aquellos que nos decimos salvos, pero que no hemos confiado en plenitud, tenemos, primero, se nos asegura el perdón de pecados para aquellos que aceptamos a Cristo, porque quien está en Cristo, las cosas son hechas, bueno, es decir, nos convierte en nuevas criaturas y por lo tanto ya no debemos andar en la vieja manera de vivir. No hace mucho tiempo hablábamos del hombre nuevo. No hace mucho hablábamos de dejar el viejo hombre, de quitarnos los harapos con los que hemos estado viviendo para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Segundo, nos da aviso del juicio futuro para aquellos que le rechazamos. Y no estoy diciendo para aquellos que le rechazan, para aquellos que le rechazamos, porque muchas veces, aún siendo creyentes en Jesucristo, rechazamos al mismo Jesucristo. Esto, el aviso del juicio, viene, hermanos, a través de la resurrección efectuada por el Hijo de Dios, dejando una tumba vacía. La pregunta última es, ¿qué esperamos, hermanos? ¿Ser tratados como amigos o ser tratados como enemigos? ¿Ser tratados como creyentes verdaderos en Cristo Jesús
o ser tratados como incrédulos de Cristo Jesús. El mundo en estos momentos, hermanos, tal parece no tener ninguna esperanza. El mundo tal parece no tener una salida que le libre. Nadie en quien ponga la esperanza de una vida mejor. Pero la resurrección de Cristo, hermanos, provee tanto esperanza para esta vida como para la vida venidera. La gente se está perdiendo porque los creyentes, hermanos, estamos desconfiando y dudando de la resurrección de Jesucristo. Cristo vive. Cristo vive hoy. Cristo resucitó. Y Cristo resucitó hace 2000 años. Cristo vive el día de hoy y vivirá para siempre. Y aquellos que creamos en Él, resucitaremos para vida eterna. Amén.